Buenas, soy María Sujei Blanco Medina, estudiante de cuarto año del Centro Regional Universitario de la provincia de Darién, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. En esta oportunidad y a petición de nuestro profesor Eric Prado Izquierdo, vamos a estar aclarando algunas dudas con respecto a las servidumbres de paso, para lo cual vamos a responder las preguntas más comunes. Pregunta número 1. ¿Debo pagarle a mi vecino por el establecimiento de una servidumbre de paso? La respuesta es sí, sí debe pagarle. Nos acogemos al artículo 546 del Código Civil vigente, el cual establece lo siguiente: el propietario de una finca o heredad enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, escuche bien, previa la correspondiente indemnización. Siguiente pregunta. ¿Quién decide por dónde trazar la servidumbre de paso? El Código Civil en su artículo 547 da una solución muy práctica. Esta decisión la tienen que tomar en conjunto el propietario de la finca sirviente con el propietario de la finca dominante. Sin embargo, el Código establece dos reglas de oro que deben tomarse en consideración. Una de ellas es la distancia más corta entre el predio dominante y el camino público. Y la otra es la opción que le resulte menos perjudicial al propietario de las fincas sirvientes. Ojalá ambas pudieran conciliarse. Siguiente pregunta. ¿Qué medida debe tener la servidumbre de paso? Pues bien, el largo va a depender lógicamente de la distancia que exista entre la finca dominante y el camino público. La anchura nos establece el artículo 548, que va a depender de la necesidad del propietario de la finca dominante. Si este propietario lo que necesita son 60, 80 centímetros o 1 metro, pues a esa decisión podrán llegar perfectamente, tomando en cuenta que el propietario del predio dominante debe indemnizar por esa porción de terreno al propietario de la finca sirviente. Ahora me preguntan, ¿y cuál sería el costo que debe pagar el propietario de la finca dominante al propietario de la finca sirviente? Pues allí el Código Civil establece que se puede hacer un avalúo y el costo del mercado en ese momento del metro cuadrado en esa zona es el valor que se le va a establecer a la servidumbre y que debe entonces el propietario del predio dominante indemnizarle al propietario del predio sirviente. Siguiente pregunta. Si yo compro una finca y esa finca queda enclavada o encerrada en el predio de la finca madre, ¿yo tengo que pagarle a ese propietario de la finca que se convertiría en sirviente para que me dé salida? Pues allí sí no aplica, y lo vamos a ver específicamente en el artículo 549 del Código Civil, el cual dice claramente que cuando se adquiera la propiedad a través de una compraventa, a través de una permuta o a través de una partición, el vendedor, el permutante o el copartícipe, dependiendo de cuál sea el caso, está obligado a brindarle de manera gratuita la salida a esa persona que ha comprado la finca hija, que fue segregada de la finca madre, hacia el camino público. Estos casos rara vez se ven, toda vez que cuando se da una compraventa por segregación, se obliga al vendedor a que deje marcado en el plano cuál es la salida que le otorga al propietario de la finca nueva. Siguiente pregunta. ¿Es posible eliminar una servidumbre de paso? Sí es posible eliminarla, y para ello el Código Civil establece muchas condiciones que deben reunirse. En algunos casos debe devolver el pago de la indemnización recibida con anterioridad y en otros casos no. ¿Cuándo no? Por ejemplo, cuando el propietario de las fincas sirvientes compra
el predio dominante. Entonces pasa a ser una sola finca y por ende, si él ya no necesita esa servidumbre de paso, bien, la puede eliminar sin ningún problema. Siguiente pregunta. ¿Qué pasa si yo transito durante 20 años por un camino que está dentro de una propiedad y de la noche a la mañana el dueño de esa propiedad me dice que ya no puedo pasar por allí? ¿Puedo solicitar la prescripción? Pues no. En estos casos no, porque las servidumbres de paso, en base a lo establecido en el artículo 514 y 521 de nuestro Código Civil, son servidumbres aparentes y discontinuas. Este tipo de servidumbre por lo general se dan en virtud de un título, por lo tanto no aplica la usucapión. Muchas gracias por escucharme. Cualquier duda, pregunta, estaré anuente para hacer las debidas aclaraciones basándonos siempre en nuestro Código Civil.